Organización 1-800 Migrante. William Murillo ya está en conexión directa. ¿Cómo le va? Qué gusto enorme saludarlo. Es Alberto Quintana. Conocimos de esta llamada telefónica que recibieron en la organización, ¿no? Denunciando este secuestro de compatriotas, un nuevo drama humano, ¿no? Ecuatorianos que tratando de llegar hasta los Estados Unidos tienen que pasar por México. Entiendo que es cerca de la localidad de Durango, ¿no? En territorio mexicano. ¿Qué nos puede contar, señor Murillo, a esta hora? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Siempre es un gusto estar aquí en la I-99. Bueno, lamentablemente tenemos otra vez un drama migratorio, un drama humano. La noticia de un secuestro masivo que sucedió la noche del lunes 17, en donde un grupo de migrantes que habían tomado un bus desde Ciudad de México con destino a la frontera norte, aparentemente fue detenido por personas que estaban vestidos con camuflaje militar y fueron secuestrados. Conocemos de que hay varios ecuatorianos, los familiares que están acá en Estados Unidos nos llamaron a pedir ayuda, obviamente desesperados, con mucho miedo, porque en el grupo que van estos ecuatorianos son, hemos podido identificar, porque hay más, pero los que hemos podido identificar son 6, un grupo familiar de Guayaquil, una señora de 60 y algo de años, un hombre adulto y 4 niñas. 4 menores de edad, de 16, de 14, de 8 y 3 años de edad. Terrible, terrible la situación y todavía más terrible porque ellas ya están en camino durante 6 meses y no han logrado llegar hasta la frontera porque han tenido muchísimos problemas en el camino hacia Estados Unidos. 6 meses, vea usted, ¿no? Un poquito, ¿no? Para ir aterrizando el asunto, como para que alcancemos a dimensionar bien, ¿no? Todo este alcance, el impacto que tiene este tipo de información. Desde hace 6 meses entonces están en el periplo de querer llegar a la frontera de México con los Estados Unidos. El 17 nos cuenta usted que ha ocurrido esto. Entendemos que han transcurrido 10 días, obviamente hoy estamos 27. Significa que un poco los familiares que llamaron a denunciar pues se habían aguantado un poquito, y ahí también debe de influir el temor que ellos sienten, también incluso tratar de buscar el mecanismo de ayuda para poder ir dándole forma, pues, ¿no?, a una situación que viabilice, ¿no?, alguna cooperación para tratar de encontrarlos. Es complejo, no es algo que uno hace una llamada y se soluciona. Hay que recordar que estamos hablando de redes criminales bien organizadas, están ya establecidas a lo largo y ancho de México. Lamentablemente existe una cacería muy marcada de ecuatorianos porque piensan que porque estamos con dólares en el Ecuador tenemos mayor facilidad para conseguir esos dineros. Y en la práctica resulta que esta familia no tiene $27,000 para el rescate, que es lo que están pidiendo, porque si los hubieran tenido quizás ya hubieran cruzado las fronteras. Entonces ahora tenemos a un grupo de delincuentes que están muy bien organizados, que saben cómo hacer las cosas, que ya tienen seguramente mucha experiencia en manejar y manipular a las familias y cómo conseguir el dinero, y esperando de que quizás con el miedo, con la extorsión, con el terror, puedan de alguna forma conseguir que se les pague este rescate, pero es bastante difícil. Nosotros hemos hecho el anuncio público precisamente para que las autoridades mexicanas inicien investigaciones, inicien las pesquisas y si es que los encuentran, pues que hagan un operativo de rescate. Esto va a tomar bastante tiempo, algunos días seguramente, pero es necesario que sepan de que Ecuador está al tanto, de que las autoridades ecuatorianas están pendientes y que naturalmente las autoridades mexicanas tienen que brindar el apoyo necesario para rescatar no solamente a los ecuatorianos, porque hay
migrantes Claro. de muchísimas otras nacionalidades también. Sí, sí, conocemos el drama que ocurre también, pues sobre todo en las naciones centroamericanas, ¿no? Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, que también tienen pues con nacionales que están tratando de llegar hacia los Estados Unidos. Recordarle a nuestra audiencia también, ¿no? Que esto es parte de esa estructura criminal, ¿no? De las organizaciones que las vinculamos, pues al crimen organizado transnacional. ¿No? No solamente es el tráfico de los narcóticos, tiene que ver también con estas prácticas, ¿no? Con la extorsión, con los secuestros. En el caso de México, muy puntualmente allá, en la zona fronteriza con Estados Unidos, tiene que ver con aquello. Algo final de mi parte. La ruptura de relaciones diplomáticas de México con Ecuador, de alguna forma trastoca las acciones que podrían ser más ágiles, William, en este tipo de situaciones. Y pregunto esto, ¿no? Porque obviamente en situaciones de relaciones normales, pues habría pues un canal de comunicación muy fluida. En estos momentos no hay, no tenemos representaciones diplomáticas, ¿no? Allá en suelo mexicano. ¿Qué tanto, cómo lo podemos dimensionar el problema que se genera? Es un problema gigantesco, porque ahora mismo, en esta semana inclusive, nosotros habíamos informado sobre las estadísticas más recientes que publicó el Instituto Nacional de Migración, en donde dan cuenta de que han detenido a más de 139,000 ecuatorianos en los primeros 6 meses del año en México, y la gran mayoría están varados en México. Muchos quisieran regresar, pero no hay un consulado que les pueda dar el pasaporte o el salvoconducto. Otros que están siendo expulsados desde Estados Unidos. Hay que recordar que de Estados Unidos estamos hablando que hay más de 60,000 ecuatorianos detenidos, expulsados y deportados en estos mismos primeros meses del año. O sea que entre las cifras de México y las cifras de Estados Unidos, estamos hablando de que existen cerca de 200,000 ecuatorianos en este proceso migratorio irregular hacia los Estados Unidos. Entonces, me parece que las relaciones internacionales van a sufrir un gran deterioro, y principalmente las víctimas primordiales, las primarias, son los migrantes, y lo estamos mirando ahora, porque cuando existe esta clase de eventos tan dramáticos, lo que nosotros hacíamos era coordinar con el consulado hacía la contraparte con las fiscalías o con la misma Cancillería mexicana, y se tenía un flujo mayor de información. Ahora tenemos que usar a un tercero. La canciller nos ha dicho que Suiza nos va a hacer el favor de ayudarnos para los temas que tengan que ver con migrantes ecuatorianos. Pero mire, cuando nosotros teníamos una embajada y 2 consulados en México, nos faltaba manos, nos faltaba gente, nos faltaba recursos, nos faltaba financiamiento para ayudar y servir a la cantidad de ecuatorianos que estaban en México con problemas. Y ahora se pretende de que Suiza haga ese trabajo. Yo creo que no es el camino, quizás es una solución temporal, pero no es realmente la solución para los ecuatorianos. Yo creo que en este momento tenemos que decir claramente al gobierno ecuatoriano que no puede ser posible que Ecuador y México estén enemistados, no tengamos relaciones diplomáticas por culpa de un delincuente que no le gusta que le digan que es delincuente, sino quiere que se le diga que es un perseguido político. Y no pueden los países estar a la expectativa de qué es lo que quiere este delincuente, cuando en realidad acá existen problemas mucho más grandes que quizás ser amigos o tener una ideología similar con esta clase de personas. Por sobre todo está el bienestar de los pueblos, de la gente, y luego los asuntos privados, en este caso de personas que quizás lo hicieron mal, y que el presidente hizo lo que hizo y México también hizo su contraparte, pero no podemos permitir de que nuestros países sigan peleados, sigan ausentes, cuando en la práctica necesitamos que el gobierno ecuatoriano cumpla con su rol de defender a los ecuatorianos en el exterior. Claro, hay que normalizar relaciones. Permítame que Leonidas Castro continúe con la entrevista. Gracias, Alberto. Señor Murillo, y la situación de los migrantes se complica también un poco por las relaciones que hay entre Ecuador y México, que están en este momento
digamos que rotas. ¿Qué tipo de tratamiento se le da en este caso a esta familia secuestrada, que sabemos que ha sido un drama muy terrible, lamentable, las cosas que le han hecho y esos $27,000 que están pidiendo para rescatarlo, que no lo tienen porque sabemos que parte de su familia ha llegado recién en enero a trabajar, no tienen trabajo estable, ¿de dónde van a sacar? Entendemos que ha hecho uno de sus familiares. ¿Cómo pueden ayudar a estos ecuatorianos en esta tragedia que están viviendo? Leonidas, saludos. Mire, es muy complejo, es muy complejo. Nosotros estamos ante una realidad gigantesca. Este es uno de los tantos casos que nosotros manejamos a diario. Hay muchísimas personas que no quieren que se publique, que no quieren que se informe sobre el secuestro, porque quizás tienen miedo de que les van a matar, de que les van a hacer esto. Están aterrorizados. Esa es una de las estrategias de los secuestradores, aterrorizar a las personas más cercanas y obviamente estas personas cuando están en esa posición se quedan congeladas, no quieren hacer mucho porque miedo a que les va a pasar algo. Y es comprensible porque ellos nunca han pasado una situación de estas y no saben cómo manejar la situación. Entonces, los secuestradores son muy, pero muy audaces, muy malos en utilizar los puntos psicológicos, los puntos emocionales. Ningún padre quiere escuchar, yo le voy a matar a tu hija, ¿no? Ningún hijo quiere escuchar que le van a matar a su madre. Entonces ellos se aprovechan de esta clase de situaciones. En este momento, ¿qué puede hacer el gobierno ecuatoriano? Muy poco en México, porque no tenemos representantes diplomáticos. Tendremos que pedir ayuda a Suiza y obviamente esperar de que ellos con sus buenos oficios generen alguna clase de acción diplomática, acción gubernamental, para que puedan las autoridades mexicanas hacer un trabajo de búsqueda y rescate. Y finalmente, de mi parte, una inquietud para darle paso a Eduardo Mendoza Estrada, que también está en nuestro panel. Eso que realmente usted dice son muchos casos que llegan a diario, que se conocen. ¿El gobierno mexicano algún tipo de posibilidades también de ayuda humanitaria? Porque este es un tema ya humanitario, William, más allá de las relaciones que estén rotas con Ecuador, las diferencias que hay, es un tema humanitario y se conoce o no de paso de algún tipo de trabajo que haga la policía mexicana, de las propias autoridades de control de fronteras allá del lado mexicano, o realmente es imposible tratar de ubicar, de tratar de montar algún tipo de operativo para buscar a los ecuatorianos allá? Lo que pasa es que México es tan corrupto que uno no tiene realmente la capacidad para entender el grado de degradación que existe en las Fuerzas Armadas, en la policía, en la fiscalía, en la armada. Es muy difícil, es muy difícil. México es un país complejo, en donde nosotros hemos visto que están coludidos autoridades mexicanas migratorias con delincuentes, en donde el taxista va y vende a los carteles. No quiere trabajar, sino recoge a los migrantes y los vende. Hoteles que se prestan para almacenar a migrantes, restaurantes, o sea, es una economía informal, una economía criminal, por así decirlo, que genera muchísimo, pero muchísimo dinero. Y estamos hablando de ecuatorianos porque quizás nosotros estamos haciendo una especie de vocería de aquellos migrantes ecuatorianos que no tienen quien los proteja. Pero si vamos al fondo, estamos al fondo del asunto en México, estamos hablando de que han cruzado casi 3 millones de migrantes por ese país para ingresar a Estados Unidos. Casi 3 millones. Entonces es un negocio fabuloso para el crimen organizado. Y en ese crimen organizado caen personas que se supone que deberían cuidar a los migrantes, que deberían cuidar a la sociedad, son parte de estos malos elementos que generan muchísimos problemas adicionales. Lamentable, señor Murillo. Eduardo Mendoza atrás tiene más inquietudes. Sí, en efecto, muchas gracias. Leonida, qué gusto saludarlo, señor Murillo. La verdad, compartiendo justamente la óptica suya, la verdad es un tema bien complicado lo que se vive en México, así como también lo que vivimos aquí en el Ecuador. La verdad es sumamente difícil y es lo que yo quisiera hacerle una consulta y por ahí quiero ir. Y es respecto del tema de la exportación de delincuencia de parte de México para con Ecuador.
esperando pues que mañana le ganemos a México con todo el cariño de los mexicanos. El domingo le ganemos a México, justamente con todo el cariño de los mexicanos. Pero, ¿cree usted que en algún momento el Ecuador falló permitiendo pues que se introduzcan estos grupos organizados de delincuentes? Porque como le digo, no son solo mexicanos, son algunos otros, pero más que nada vienen de ahí. Cuéntenos un poquito. ¿Cómo está, Eduardo? Buenas noches. Mire, yo recuerdo vívidamente en el 2007 cuando me oponía a este proyecto de la Constitución, en donde en un tema específico sobre el tema de la ciudadanía universal y las puertas abiertas. Yo no podía entender de que un país como Ecuador esté dispuesto a tener las puertas abiertas de par en par para que cualquiera entre bajo esta supuesta nueva teoría de que el mundo debería ser libre de fronteras. Sí, eso es un sueño bonito, eso suena romántico. En la práctica, mire lo que ha pasado, ¿no? Tenemos un país en donde han entrado las peores mafias del mundo, la albanesa, la mexicana, nos han invadido los cárteles de México. Estamos muy claros de que hay criminales de Colombia, de Venezuela y de otras nacionalidades. Hace unos días nos sorprendimos que en San Borondón habían detenido a terroristas del Estado Islámico, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa política de puertas abiertas que parece que de a poco está escuchando el gobierno? Nosotros hemos dicho insistentemente de que hay que cambiar esas políticas de puertas abiertas para tener mayor control migratorio, porque de lo contrario vamos a tener mucho mayores problemas. Siempre dije de que el Ecuador va a tener problemas cuando empecemos a ver cuerpos colgados en los puentes, que eso no veíamos, pero que eso se venía a venir. Eso yo le dije hace 5 años y me dijeron de que estaba exagerando. No exageré en nada. He tenido la razón desde hace mucho tiempo en varios asuntos que le hemos dicho, en varios puntos que hemos mencionado, y insisto, las políticas de puertas abiertas de Ecuador han sido un fracaso en la política pública y se tiene que cambiar. El presidente, la Cancillería, el Ministerio de Seguridad tienen que trabajar en conjunto para evitar el mayor ingreso de criminales. Los turistas igual vienen a disfrutar y no tendrían ningún problema en conseguir algún permiso especial, una visa, algún sello de entrada específico. Cuando tienes las ganas de visitar tu país o de visitar un país, te adaptas a las circunstancias. Pero acá no, acá en nuestro país tenemos varios problemas. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros. Ahora mismo en Ecuador, por ejemplo, se mantiene esta política de dile no a la migración riesgosa. La Cancillería lleva casi 15 años con este proyecto de dile no a la migración riesgosa, pero resulta que cada año salen más migrantes. Entonces es obvio que ese proyecto no sirve, pero siguen insistiendo canciller tras canciller tras canciller. Dile no a la migración riesgosa, pero no sirve, pues ¿hasta cuánto vamos a estar perdiendo tiempo? Hay que decirles una vez más de que esa política ha fracasado y que se tiene que crear nuevas propuestas con personas que conozcan de la temática. Ese es otro problema. En la Cancillería casi que no hay migrantes, ¿no? Y los que dicen que saben algo de migrantes lo aprendieron en los libros. Es bien difícil poder tener políticas públicas con gente que no sabe el tema. Licenciado Murillo, un solo tema más. ¿Cree usted pues que en algún momento se va a restablecer el tema de la pelea con México? Yo creo que sí, yo creo que sí, es necesario que los países, miren, países en guerra han firmado la paz. O sea, si Estados Unidos fue capaz de hacer la paz con Japón después del bombazo atómico que vivieron, por no llamarle la palabra, por no faltar el respeto a la audiencia, pero por esta situación que tuvimos con Glass, no vamos a dejar que se caigan tantos años de buena amistad que hemos tenido con México. Las diferencias políticas son unas, pero los intereses de los países deben primar para el beneficio de los ciudadanos, no para el interés o beneficio de 1 o 3 vivarachos que quieren utilizar el sistema de protección internacional del asilo como si fuera un papel higiénico. Perfecto. Agradecerle justamente.
Lo estaremos invitando pronto, justamente, William. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Está bien, perfecto. Ahí está el director de la organización Wendy 1800. Kim.